Desde la niña de 12 años que fue condenada a muerte por planear y ejecutar un brutal asesinato, hasta el niño de 14 años que fue ejecutado por su participación en el asesinato de 2 niñas, el mundo ha visto su buena ración de jóvenes asesinos en serie, muchos de los cuales hicieron revelaciones estremecedoras justo antes de ser ejecutados. En este vídeo revelaré las escalofriantes últimas palabras de los asesinos más jóvenes del mundo. George Stinney. El 23 de marzo de 1944, Betty June Binnicker, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 8, fueron dadas por desaparecidas tras no regresar a casa de un paseo en bicicleta. Las niñas habían sido vistas ese mismo día montando en bicicleta en busca de flores. Preocupados por su seguridad, toda la comunidad, incluido George Stinney Sr., se unió a la búsqueda de las niñas desaparecidas. La búsqueda continuó durante la noche, y al día siguiente, los cuerpos de las niñas fueron descubiertos en una zanja llena de agua en el lado afroamericano de Alcolu. Habían sido brutalmente golpeadas con un objeto contundente, causándoles graves traumatismos craneales. El 24 de marzo de 1944, George Stinney Jr., de 14 años, y su hermano mayor John fueron detenidos como sospechosos del asesinato de las niñas. John fue puesto en libertad, pero George permaneció detenido. El agente que realizó la detención afirmó que George había confesado los asesinatos y condujo a los agentes hasta un trozo de hierro escondido, que supuestamente se utilizó como arma homicida. El juicio de George Stinney Jr. comenzó el 24 de abril de 1944. El abogado de oficio de George apenas le defendió. La presentación del juicio duró solo 2 horas y media. Tras deliberar durante menos de 10 minutos, un jurado compuesto exclusivamente por blancos declaró a George Stinney Jr. culpable de asesinato. Fue sentenciado a muerte por electrocución. El 16 de junio de 1944, George Stinney Jr. fue ejecutado. Cuando le preguntaron si tenía unas últimas palabras, George simplemente negó con la cabeza y dijo: «No, señor». En un impactante giro de los acontecimientos, la jueza del Tribunal de Circuito Carmen Mullen anuló la condena de George Stinney el 16 de diciembre de 2014. Dictaminó que George no había recibido un juicio justo y que su confesión fue probablemente coaccionada. La confesión de Stinney puede haber sido coaccionada, pero nadie puede decir lo mismo de este próximo asesino. Hannah Oakwish. El 21 de julio de 1786, el cuerpo de Eunice Bowles, de 6 años, hija de un rico granjero, fue encontrado en un camino público que conducía de New London a Norwich. La niña había sido brutalmente golpeada y estrangulada, y su cuerpo sin vida yacía boca abajo cerca de un muro. La investigación se centró rápidamente en Hannah Oakwish, de 12 años, una niña nativa americana Pequot con un pasado problemático. En un principio, Hannah afirmó haber visto a 4 chicos cerca de la escena del crimen. Sin embargo, al no encontrarlos, los investigadores la presionaron más. Bajo un intenso interrogatorio, Hannah supuestamente confesó el asesinato. Según la confesión, Hannah había cebado a Eunice con un trozo de tela de percal, la había golpeado casi hasta la muerte con una piedra y luego la había estrangulado. El motivo, según la confesión, era que Hannah quería vengarse de Eunice por haberla acusado de robar fresas durante la cosecha. El juicio de Hannah comenzó poco después de su detención. Durante el juicio, se declaró no culpable, como le aconsejó su abogado defensor. Al final, el tribunal la declaró culpable de asesinato. El juez declaró que, aunque Hannah era joven, perdonarle la vida por su edad sería peligroso, ya que podría sugerir que los niños pueden cometer tales crímenes impunemente. Finalmente, condenó a Hannah a morir en la horca. El 20 de diciembre de 1786, Hannah pasó la mayor parte del día llorando. Cuando por fin llegó el momento, agradeció al sheriff su amabilidad mientras daba un paso al frente para ser ahorcada. A continuación, alguien que dijo la verdad y fue ejecutado por ello. Thomas Granger. Thomas Granger nació alrededor de 1625 en Inglaterra. A la edad de 16 o 17 años, se encontraba en la colonia de Plymouth, sirviendo como criado de Love Brewster en Duxbury. En aquella época, la vida de un sirviente en la colonia era dura y exigente. La colonia de Plymouth se regía por un estricto marco legal y religioso. Los colonos obedecían estrictamente las leyes bíblicas, y cualquier desviación de estas normas era castigada con severos castigos. En septiembre de 1642, la colonia se vio sacudida por la revelación de los crímenes de Thomas Granger. Según las actas judiciales del 17 de septiembre de 1642, Granger fue condenado por sodomía con una yegua, una vaca, 2 cabras, varias ovejas, 2 terneros y un pavo. El término sodomía se refería a actos sexuales con animales,
un delito considerado no solo moralmente incorrecto, sino también una grave violación de la ley bíblica. La confesión de Granger se produjo en dos partes. En primer lugar, admitió sus delitos en privado ante los magistrados locales. A esta confesión privada siguió una pública ante los ministros y el jurado. La gravedad de sus delitos no dejó otra opción a las autoridades que condenarlo a muerte. Las actas del tribunal declaran que debía ser ahorcado hasta la muerte. Durante su ejecución, los animales implicados en los actos de Granger fueron sacrificados delante de él. Sus cuerpos fueron arrojados a una gran fosa, asegurándose de que no se utilizaba ninguna parte de ellos, tras lo cual Granger fue ahorcado. Aunque sus últimas palabras oficiales no constan, la admisión de culpabilidad de Granger se considera a menudo como lo último que dijo. Mientras que Granger cometió crímenes contra la Biblia, la siguiente persona cometió crímenes en obediencia a otro libro: Sean Sellers. La noche del 5 de marzo de 1986, Sean Sellers, de 16 años, vestido solo con ropa interior, entró en el dormitorio de su madre, Vonda Bellofato, y de su padrastro, Lee Bellofato, en su casa de Oklahoma City. Sin dudarlo, disparó primero a su padrastro. El disparo despertó a su madre, que apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Sellers la apuntara con el arma y le disparara en la cara. En un retorcido intento de cubrir sus huellas, Sellers trató de montar la escena para que pareciera que un intruso había cometido los asesinatos. Pero, a pesar de sus esfuerzos, las pruebas en su contra eran abrumadoras. La policía no tardó en detener a Sellers por los brutales asesinatos de su madre y su padrastro. Durante el juicio, Sellers afirmó que en el momento de los asesinatos estaba poseído por un demonio llamado Esurate. Testificó que había leído cientos de veces la Biblia satánica y creía que los rituales le darían el control sobre su vida. La acusación alegó que no era más que una excusa conveniente para justificar sus actos. El 2 de mayo de 1986, el jurado declaró a Sean Sellers culpable de asesinato en primer grado y fue condenado a muerte. Mientras estaba en el corredor de la muerte, Sellers experimentó una conversión religiosa al cristianismo. El 4 de febrero de 1999, Sean Sellers fue ejecutado mediante inyección letal en la penitenciaría estatal de Oklahoma. En su declaración final, Sellers se dirigió a sus hermanastros, instándoles a que se acercaran a Dios y dejaran a un lado su odio. Luego cantó música cristiana moderna y declaró: «Aquí vengo, Padre, vuelvo a casa». Sus últimas palabras fueron una canción: «Libera mi espíritu para que pueda alabarte. Libera mi espíritu para que pueda adorarte». Al final, Sellers aceptó su destino, pero el siguiente asesino quedó en estado de shock: Mackenzie Shirilla. La relación de Mackenzie Shirilla con Dominic Russo empezó como muchos romances jóvenes, llena de ilusión y promesas. Sin embargo, a medida que los meses se convirtieron en años, su vínculo se volvió cada vez más tóxico. Amigos y familiares se dieron cuenta de las frecuentes discusiones y del comportamiento inquietante que caracterizaba sus interacciones. Un incidente especialmente alarmante ocurrió el 17 de julio de 2022. Mackenzie, de 17 años, y Dominic conducían por la Interestatal 71 cuando se enzarzaron en una discusión. Mackenzie empezó a amenazar con estrellar el coche. Dominic, temiendo por su vida, llamó a su madre y pidió que lo recogieran. En otro incidente ocurrido ese mismo mes, Dominic grabó a Mackenzie profiriendo amenazas contra él. Los vídeos mostraban a Mackenzie insultando a Dominic y amenazando con dañar su propiedad. Amenazó con rayar el coche de Dominic y romper la manilla de la puerta. Mackenzie iba muy en serio con sus amenazas y decidió cumplirlas en la madrugada del 31 de julio de 2022. Aproximadamente a las 5:30 de la mañana, Mackenzie comenzó a conducir a una velocidad alarmantemente alta en Progress Drive, en Strongsville, Ohio. Dominic y su amigo Davion Flanagan eran pasajeros del coche. El coche acabó estrellándose contra un edificio cuando Mackenzie conducía a 160 km por hora. Dominic y Davion perdieron la vida en el acto, mientras que Mackenzie sobrevivió al accidente. El 14 de agosto de 2023, Mackenzie Shirilla fue juzgada por sus acciones y fue declarada culpable de 12 cargos, incluidos 4 de asesinato. El 21 de agosto de 2023, Shirilla rompió a llorar mientras era condenada a 2 cadenas perpetuas concurrentes con posibilidad de libertad condicional a los 15 años. Shirilla no daba crédito a lo que oía al enterarse de su destino, pero para el siguiente asesino la reacción fue totalmente distinta. El siguiente es un asesino que se cobró la vida de un agente de la ley: Nicholas Lindsay. La noche del 21 de febrero de 2011, el agente David Crawford,
un veterano de 46 años del Departamento de Policía de San Petersburgo, estaba de servicio. Esa noche, Crawford respondió a una llamada sobre una persona sospechosa cerca de Tropicana Field. El llamante informó de que había visto a un hombre con un ladrillo en el patio trasero de su casa y sospechaba que podía tratarse de un ladrón. Al llegar al lugar, Crawford vio al sospechoso, pero cuando cogió su bloc de notas para documentar la situación, el sospechoso abrió fuego. A las 22:37, su compañero Donald J. Ziegler informó de un intercambio de disparos. Ziegler encontró a Crawford tendido cerca de su coche patrulla, con múltiples disparos a corta distancia y al sospechoso huido. La respuesta de las fuerzas del orden fue inmediata. Más de 200 agentes de distintos organismos de toda la bahía de Tampa participaron en la persecución masiva del sospechoso. La persecución llegó a un dramático final la noche siguiente, 22 de febrero de 2011. Las sugerencias de la comunidad llevaron a la policía a asaltar una casa y detener a Nicholas Lindsay, de 16 años. Al principio, Lindsay dio versiones contradictorias de los hechos, pero finalmente se derrumbó y confesó. Lindsay admitió haber arrojado el arma a un arroyo cercano tras el incidente. La madre de Lindsay, Deneen Sweat, había sospechado de la implicación de su hijo tras escuchar la descripción del sospechoso. Le instó a que fuera un hombre y dijera la verdad. El 23 de marzo de 2012, Nicholas Lindsay fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En enero de 2017, los abogados de Lindsay hicieron otro intento de reducir su condena, solicitando una reducción a 40 años. Nicholas fue visto sonriendo en el tribunal, mientras el juez mantenía la cadena perpetua una vez más, afirmando que la sentencia sería revisada después de que Lindsay hubiera cumplido 25 años. Mientras que Nicholas no mostró ningún remordimiento por sus crímenes, el siguiente asesino hizo exactamente lo contrario. Jennifer Mee. En 2007, Jennifer Ann Mee se hizo famosa como la chica del hipo debido a una enfermedad que había desarrollado repentinamente. Sufría un hipo incontrolable que podía repetirse 50 veces en un minuto, y nada funcionaba para curarla. Su enfermedad fascinó al público hasta el punto de que apareció en programas de televisión nacionales, como el Today Show de la NBC, donde compartió su lucha con el mundo. Desesperada por encontrar una cura, Jennifer lo intentó todo, desde ingerir azúcar y mantequilla de cacahuete hasta respirar dentro de una bolsa e incluso hacer que la gente la asustara. Su búsqueda de una solución se convirtió en un espectáculo mediático y estuvo constantemente en el punto de mira mientras los médicos luchaban por encontrar una cura para su hipo. Sorprendentemente, con el paso de los años, el hipo de Jennifer acabó remitiendo y la atención mediática disminuyó. Sin embargo, su vida dio un giro cuando empezó a salir con Lamont Newton. Jennifer, Lamont Newton y otro amigo, Laron Ryford, idearon un plan en el que Jennifer usaría su encanto para atraer por internet a víctimas desprevenidas a un lugar donde podrían robarles. En 2010, Jennifer, de 19 años, conoció por internet a Shannon Griffin, de 22 años. Atrajo a Shannon a una casa vacía con el pretexto de encontrarse. Llevó a Shannon a la parte trasera de la casa vacía, donde Lamont Newton y Laron Ryford la esperaban con una pistola del calibre 38. El plan era robar a Shannon. Pero las cosas se descontrolaron rápidamente. Shannon recibió 4 disparos y murió en el acto. Pocas horas después del crimen, Jennifer, Lamont y Laron fueron arrestados. El 23 de septiembre de 2013, Jennifer Mee fue declarada culpable de asesinato en primer grado. Aunque sus palabras eran inaudibles, Mee fue vista llorando incontrolablemente durante su sentencia, mientras era condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus coacusados, Lamont Newton y Laron Ryford, también recibieron la misma sentencia. El mundo ha visto a muchos asesinos reaccionar a sus sentencias de forma diferente, pero este próximo asesino no mostró más o menos ninguna reacción. El siguiente es un asesino que cometió un asesinato a sangre fría simplemente porque fue rechazado. Aidan Fucci. La mañana del 9 de mayo de 2021, Tristin Bailey, de 13 años, no bajó a desayunar. Cuando uno de sus hermanos fue a despertarla, descubrieron que había desaparecido. A las 9 de la mañana, Stacy Bailey, la madre de Tristin, llamó al 911 para denunciar la desaparición de su hija. La oficina del sheriff del condado de St. John's respondió rápidamente, emitiendo una alerta urgente de persona desaparecida. Cuando comenzó la búsqueda de Tristin, los investigadores revisaron las grabaciones de vigilancia del vecindario.
Las imágenes revelaron que a la 1:45 de la mañana, Tristin fue vista caminando hacia el este por Saddlestone Drive con un compañero de escuela de 14 años, Aiden Fucci. Más tarde, a las 3:27 de la madrugada, la misma cámara grabó a Fucci corriendo solo, llevando un par de zapatillas blancas. Esa misma tarde, la policía entrevistó a Dofis Tre Absher, un amigo de Fucci. Absher reveló que Fucci le había pedido el número de teléfono de Tristin y la había llamado para convencerla de que saliera de casa para ver a una amiga. Absher confirmó que Fucci y Tristin habían estado en su casa y se habían marchado juntos sobre la 1:10 de la madrugada. Cuando fue interrogado por los investigadores, Fucci afirmó inicialmente que él y Tristin habían caminado juntos por North Durbin Parkway hasta que ella giró por Cloistervane Drive para ir a casa. Sin embargo, Fucci no tardó en cambiar su versión, afirmando que él y Tristin habían tenido un altercado después de que ella intentara tocarle sus partes íntimas. Dijo que la empujó, lo que provocó que se cayera y se golpeara la cabeza. Sobre las 18 horas del 9 de mayo, un residente descubrió el cuerpo sin vida de Tristin en una zona boscosa cercana a un estanque de retención. Tristin había recibido 114 puñaladas, 49 de ellas defensivas. Hacia la medianoche del 10 de mayo, la policía acudió a casa de Fucci en busca de pruebas. En su habitación encontraron una funda que coincidía con el cuchillo hallado cerca del cadáver de Tristin, así como ropa manchada de sangre. Fucci fue detenido sobre las 3 de la madrugada, acusado de asesinato en segundo grado. En febrero de 2023, justo antes de que comenzara la selección del jurado, Fucci cambió su declaración de inocente a culpable. Escribió una carta disculpándose por el dolor que había causado a la familia y amigos de Tristin, pero la gravedad de sus actos no podía deshacerse. Aunque se desconoce el contenido exacto de la carta, algunos consideran que fueron las últimas palabras de Fucci antes de ser encarcelado de por vida. El 24 de marzo de 2023, Aidan Fucci fue condenado a cadena perpetua. Durante su sentencia, Fucci parecía extrañamente tranquilo dada la situación. A diferencia de Fucci, que permaneció en silencio, el siguiente asesino más joven tenía mucho que decir. T.J. Lane. La mañana del 27 de febrero de 2012 comenzó como cualquier otra en el Instituto Chardon de Chardon, Ohio. Los estudiantes se reunían en la cafetería, charlando con sus amigos y preparándose para el día que tenían por delante. Pero aproximadamente a las 7:30 de la mañana, Thomas Michael Lane III, de 17 años, conocido como T.J. Lane, entró en la cafetería armado con una pistola de calibre 22 robada. Lane, un antiguo alumno del Instituto Chardon, que se había trasladado a la escuela alternativa Lake Academy, tenía una rivalidad personal con uno de los alumnos presentes. Sin previo aviso, abrió fuego contra un grupo de estudiantes sentados a una mesa. Se desató el caos cuando Lane efectuó múltiples disparos, alcanzando a 6 estudiantes. Entre las víctimas se encontraban Russell King Jr., Demetrius Hewlin, Daniel Parmertor, Nick Walczak, Joy Rickers y Nate Mueller. En el tiroteo murieron 3 estudiantes y otros 3 resultaron heridos. La rápida actuación de 2 heroicos profesores, Frank Hall y Joseph Ritchie, obligó a Lane a huir del lugar. Finalmente fue detenido cerca de su coche, que estaba aparcado fuera de la escuela. Lane fue acusado de 3 cargos de asesinato con agravantes, entre otros cargos. Cuando llegó el momento de su sentencia, su comportamiento en la sala fue poco menos que chocante. Durante la vista, Lane llevaba una camisa blanca con la palabra «killer», asesino, escrita en negrita, y sonreía. Su actitud era fría e impenitente, y se dirigió a las familias de las víctimas con un lenguaje profano y ofensivo diciendo: «Esta mano que apretó el gatillo que mató a vuestros hijos, ahora se masturba con el recuerdo. Que os jodan a todos». El 19 de marzo de 2013, T.J. Lane fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. A continuación, un asesino cuyo móvil conmocionó al mundo. Alissa Bustamente. El 21 de octubre de 2009, Alissa Bustamente utilizó a su hermana pequeña, Emma, para atraer a Elizabeth Olten, una vecina de 9 años, al bosque con el pretexto de hacerle un regalo. Mientras Elizabeth seguía a Emma al bosque, Alissa la acechaba. Una vez en la zona aislada, Alissa atacó a Elizabeth, estranguló a la niña, la apuñaló varias veces y la degolló. Tras asegurarse de que Elizabeth estaba muerta, Alissa arrastró su cuerpo hasta una tumba cavada previamente, la enterró y cubrió el lugar con hojas. En un giro sorprendente, Alissa regresó a casa y escribió sobre el asesinato en su diario. Su entrada decía: «Acabo de matar a alguien, joder. Lo he estrangulado, degollado y apuñalado, y ahora está muerto. No sé cómo sentirme ahora. Fue increíble». Tan pronto como superas la sensación de «Oh my God, no puedo hacer esto», es bastante agradable.
Estoy un poco nerviosa y temblorosa ahora mismo. Bueno, ahora tengo que ir a la iglesia. La familia de Elizabeth denunció su desaparición poco después de que no regresara a casa. La comunidad se unió y cientos de voluntarios y agentes de la ley buscaron a la niña en el bosque. A pesar de sus esfuerzos, no fue hasta 45 horas después, el 23 de octubre de 2009, cuando Alyssa condujo a la policía hasta la tumba oculta de Elizabeth y fue detenida. En enero de 2012, Alyssa Bustamante se declaró culpable de asesinato en segundo grado y acción criminal armada. Este acuerdo de culpabilidad se alcanzó para evitar la posibilidad de una cadena perpetua sin libertad condicional. El 8 de febrero de 2012, Alyssa fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Mientras Alyssa mataba por diversión, el siguiente asesino estaba motivado por el miedo. Josh Phillips. En noviembre de 1998, Josh Phillips, de 14 años, vivía con su familia en Jacksonville. El 3 de noviembre de 1998, Maddie, de 8 años, que vivía enfrente de la familia Phillips, salió de su casa para jugar fuera. Según Josh, Maddie fue a su casa esa tarde y le pidió que saliera a jugar al béisbol, a pesar de saber que su padre le había prohibido invitar a amigos mientras él no estuviera en casa. Josh accedió. Los dos niños empezaron a jugar al béisbol en el patio trasero. Mientras jugaban, Josh golpeó accidentalmente con la pelota el ojo de Maddie, haciéndola sangrar y gritar de dolor. Presa del pánico y temiendo la reacción de su padre, Josh tomó una decisión. Arrastró a Maddie hasta su casa, con la esperanza de ocultarla de su padre, que llegaría en cualquier momento. En un intento desesperado por acallar sus gritos, Josh golpeó a Maddie con un bate de béisbol y la escondió debajo de su cama. Pero eso no fue todo. Cuando más tarde se dio cuenta de que seguía viva, cogió un cuchillo y acabó con su vida de una forma brutal y espeluznante. La desaparición de Maddie se denunció sobre las 5 de la tarde de ese día. Durante 6 días, la comunidad la buscó incansablemente, sin saber que su cuerpo sin vida estaba oculto justo al otro lado de la calle. El 10 de noviembre, Melissa Phillips, madre de Josh, observó una mancha de humedad en el suelo de la habitación de su hijo. Cuando investigó, encontró el cuerpo de Maddie escondido debajo de la cama. Inmediatamente lo denunció a las autoridades y Josh fue detenido ese mismo día en su colegio y confesó el asesinato a las pocas horas. El juicio de Josh Phillips comenzó el 6 de julio de 1999. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la vista en la que se volvió a dictar sentencia, Phillips declaró: «Muchas veces a lo largo de este viaje he estado directamente a punto de acabar con mi vida solo para escapar de todo. En esas ocasiones me vi envuelto en un torbellino de emociones y sentimientos. Culpa, desesperación, dolor, desesperanza, miedo y vergüenza. Cada vez, de alguna manera, era capaz de seguir adelante, sobre todo porque no podía soportar que mi madre pasara por más traumas. Ya ha sufrido suficientes traumas». A continuación, una niña de 13 años que se convirtió en asesina en serie a una edad tan temprana. Craig Chandler Price. La noche del 27 de julio de 1987, Craig Price, que entonces tenía 13 años, cometió su primer asesinato. La víctima fue Rebecca Spencer, de 27 años. Craig irrumpió en la casa de Rebecca, se armó con un cuchillo de su cocina y la apuñaló brutalmente 58 veces. El cuerpo de Rebecca fue descubierto al día siguiente, y la comunidad quedó en estado de shock y miedo. El asesinato de Rebecca Spencer permaneció sin resolver más de 2 años, durante los cuales Craig siguió llevando una vida aparentemente normal. El 1 de septiembre de 1989, Craig Price, que ahora tenía 15 años, cometió una serie de asesinatos que cambiarían para siempre la comunidad de Warwick. Craig irrumpió en la casa de Joan Heaton, de 39 años, y la atacó con un cuchillo, apuñalándola 57 veces. Apuñaló 62 veces a Jennifer, su hija de 10 años, antes de descargar su ira contra Melissa, de 7 años. Craig asestó 30 puñaladas a su pequeño cuerpo. Volvió a escapar, pero no por mucho tiempo. La caída de Craig Price comenzó cuando un vecino dijo haberle visto cerca de la casa de los Heaton la noche de los asesinatos. La policía le llevó para interrogarle y no tardó en confesar los crímenes. Admitió los asesinatos de la familia Heaton y de Rebecca Spencer, proporcionando detalles gráficos de los ataques. Craig Price fue detenido justo un mes antes de cumplir 16 años. A pesar de la gravedad de sus crímenes, fue juzgado y condenado como menor según la ley de Rhode Island. Esto significaba que quedaría en libertad y sus antecedentes penales sellados cuando cumpliera 21 años. Sabiendo que su estancia en la cárcel no sería larga, Craig se jactó de que haría historia tras su puesta en libertad. La comunidad se enfureció por este hecho,
y creció el temor de que Price supusiera una amenaza importante si quedaba en libertad. Sorprendentemente, Craig nunca salió de la cárcel porque fue acusado de desacato penal por negarse a someterse a una evaluación psicológica, amenazar a un funcionario de prisiones, agresión y violación de la libertad condicional por peleas durante su estancia en prisión. Estos cargos le supusieron una condena adicional de entre 10 y 25 años. Mientras Craig se jactaba de hacer historia, el siguiente asesino creía que estaba salvando a sus hermanos. Nicholas Kedrowitz. El 1 de mayo de 2017, las autoridades fueron llamadas a la casa de Kedrowitz en respuesta a un informe de un niño que no respondía. Se trataba de Desiree McCartney, de 23 meses, hermanastra de Nicholas. Desiree fue trasladada de urgencia a 2 hospitales, pero a pesar de los esfuerzos del personal médico, Desiree fue declarada muerta el 6 de mayo de 2017. Una autopsia realizada al día siguiente no pudo determinar la causa de su muerte. Menos de 2 meses después, la tragedia volvió a golpear a la familia. El 20 de julio de 2017, las autoridades fueron enviadas a la casa de los Kedrowitz por otro niño que no respondía. Esta vez, se trataba de Nathaniel Ritz, de 11 meses, hermanastro de Nicholas. Nathaniel fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto. La autopsia inicial tampoco pudo confirmar la causa de la muerte de Nathaniel. Mientras las autoridades investigaban las muertes de Desiree y Nathaniel, salió a la luz un inquietante incidente relacionado con Nicholas. Aproximadamente 1 mes y medio después de la muerte de Nathaniel, Christina McCartney se puso en contacto con un detective de la Policía Estatal de Indiana para informar de que Nicholas había mutilado a un gatito en casa de sus tíos. El gatito había arañado a Nicholas y en un arrebato de ira, este estrujó al animal hasta casi matarlo. El inquietante incidente con el gatito y el preocupante comportamiento de Nicholas en la escuela hicieron saltar las alarmas. En las semanas siguientes al incidente del gatito, Nicholas, junto con su madre Christina McCartney y su padrastro Stephen Ritz, se sometieron a evaluaciones psicológicas. La psicóloga que evaluó a Nicholas expresó su creencia de que podría ser responsable de las muertes de Desiree y Nathaniel. Nicholas había hecho múltiples declaraciones sobre liberar a sus hermanos de Satán y del infierno, y tenía fantasías violentas que implicaban grandes cuchillos y fuego ardiente. Aunque algunos médicos pensaban que Nicholas no era competente para ser juzgado, otros 2 médicos creían que sí lo era. A medida que avanzaba el juicio, salieron a la luz pruebas de sus admisiones. Al ser interrogado por la policía, Nicholas admitió haber mantenido conversaciones con Dios sobre Desiree y Nathaniel. Describió sueños en los que utilizaba la ayuda de un ángel para salvar a sus hermanos del infierno y de las cadenas de fuego. Explicó que no quería que vivieran en el infierno en el que él vivía, que definía como tareas. Al final, el jurado declaró a Nicholas Kedrowitz culpable de 2 cargos de asesinato. El juez lo condenó a 100 años de prisión. Aunque se sabe que algunos jóvenes asesinos se arrepienten de sus actos, el único arrepentimiento de este próximo asesino fue no completar su misión. Zachary Davis. La noche del 10 de agosto de 2012, Zachary Davis, de 15 años, su madre y su hermano Josh, de 16, fueron juntos a ver una película. Cuando volvieron a casa, Zachary metió en la mochila ropa, cuadernos, un cepillo de dientes, guantes, un pasamontañas y un martillo de orejas. Pero lo que parecían preparativos para huir eran en realidad los ingredientes de un horripilante crimen. Hacia las 9 de la noche, Melanie se fue a la cama, sin saber el horror que estaba a punto de producirse. Zachary cogió un mazo del sótano y entró en la habitación de su madre. La golpeó hasta matarla, asestándole casi 20 golpes. Empapado en la sangre de su madre, Zachary se dirigió a la sala de juegos familiar, la roció con whisky y gasolina y le prendió fuego. Pretendía matar a su hermano Josh en el incendio, pero la alarma de incendios despertó a Josh, lo que le permitió escapar a casa de un vecino. Las autoridades encontraron a Zachary a casi 16 kilómetros de su casa. Durante su detención, Zachary no mostró signos de remordimiento. Tranquilamente dijo a las autoridades: «No sentí nada cuando la maté». En la sala del tribunal, la fiscalía presentó una confesión grabada en vídeo en la que Zachary explicaba de forma escalofriante cómo la voz de su difunto padre le ordenaba matar a su madre. Cuando le preguntaron si volvería a hacerlo, respondió: «Probablemente también mataría a Josh con un mazo». A lo largo del juicio, el equipo de defensa de Zachary argumentó que sus acciones estaban motivadas por una grave enfermedad mental. Al final, el jurado declaró a Zachary Davis culpable de asesinato en primer grado e intento de asesinato. Fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional a los 51 años. El mundo ha visto los asesinatos más espantosos a manos de adolescentes. Mientras algunos se arrepienten de sus crímenes, hay quienes deseaban una oportunidad para cometer más delitos.
Echa un vistazo a cualquiera de nuestros otros vídeos haciendo clic en las tarjetas de tu pantalla.